Hay algo que casi nadie se pregunta cuando termina de leer el relato de la crucifixión. Los evangelios describen con una precisión que estremece cada detalle del Gólgota. Las palabras desde la cruz, la oscuridad que cayó sobre la tierra, el velo del templo que se rasgó de arriba a abajo. Pero hay una figura que aparece en el centro mismo de ese escenario, que estuvo más cerca de Jesús en sus últimas horas que casi cualquier otro ser humano, y de quien los evangelios dicen apenas unas pocas palabras antes de que desaparezca de la historia sagrada. Era el soldado romano que presidió la crucifixión, el hombre que clavó los clavos, que levantó la cruz, que partió las piernas de los otros condenados, y que, al ver que Jesús ya había muerto, atravesó su costado con una lanza. El hombre que, según el Evangelio de Marcos, fue el primero en pronunciar en voz alta lo que la fe cristiana proclamaría durante 2000 años. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Este es el relato de ese soldado. No es únicamente historia militar ni arqueología romana, aunque ambas iluminarán cada paso del camino. Es la historia de un hombre que estuvo en el lugar más oscuro y más luminoso del universo al mismo tiempo, que tocó con sus propias manos al que los creyentes llaman el Cordero de Dios, y cuyo destino posterior ha fascinado, intrigado y conmovido a generaciones de creyentes y estudiosos desde el primer siglo hasta hoy. Lo que estás a punto de recorrer no es solamente historia, es una pregunta que el Gólgota le hace a cada ser humano que se acerca a él. ¿Qué haces tú con lo que has visto? Para entender quién era este soldado y qué significaba su presencia en la crucifixión, hay que entender primero qué era el ejército romano en el siglo I y qué tipo de hombres llevaba a la provincia de Judea. El Imperio Romano en tiempos de Tiberio César, bajo cuyo gobierno ocurrió la crucifixión de Jesús, era la estructura militar más sofisticada, más disciplinada y más brutalmente eficiente que el mundo antiguo había conocido. Sus legiones habían conquistado desde Britania hasta Mesopotamia, desde el norte de África hasta el Danubio. Y en cada territorio conquistado, Roma no enviaba simplemente soldados. Enviaba una civilización en armas, una cultura completa con sus dioses, sus leyes, sus costumbres, su lengua y su desprecio cuidadosamente cultivado por las tradiciones de los pueblos sometidos. Judea era, desde el año 6 de nuestra era, una provincia romana gobernada por un prefecto o procurador designado directamente por el emperador. En tiempos de Jesús, ese prefecto era Poncio Pilato, quien gobernó la provincia entre los años 26 y 36 de nuestra era. La sede administrativa de Pilato era Cesarea Marítima, la ciudad costera que Herodes el Grande había construido en honor a Augusto con un puerto artificial de ingeniería extraordinaria. Pero durante las grandes fiestas judías, especialmente la Pascua, Pilato trasladaba su residencia a Jerusalén, consciente de que la concentración de peregrinos y el fervor nacionalista que acompañaba a esa festividad creaban las condiciones perfectas para disturbios, revueltas y violencia política. Las fuerzas militares romanas estacionadas en Judea no eran legiones completas, compuestas por ciudadanos romanos, sino cohortes auxiliares reclutadas principalmente en las provincias no judías de la región: Siria, Samaria, la Decápolis y especialmente las ciudades helenísticas de la costa. Los estudios históricos y arqueológicos de las últimas décadas han confirmado que la guarnición permanente de Judea constaba de aproximadamente 5 cohortes auxiliares, cada una con una fuerza teórica de entre 480 y 600 hombres, para un total de entre 2, 400 y 3, 60 soldados desplegados en toda la provincia. Durante las festividades de la Pascua, cuando la población de Jerusalén se multiplicaba de manera dramática, pasando de sus aproximadamente 80,000 habitantes habituales
a una cifra que los registros históricos de la época calculan entre 100, 1000 y 250.000 personas. Pilato reforzaba la guarnición de la ciudad con tropas adicionales traídas desde Cesarea. El soldado que presidió la crucifixión de Jesús era casi con certeza un auxiliar de una de estas cohortes. No era, en términos técnicos romanos, un legionario de ciudadanía romana completa, aunque podía haber adquirido la ciudadanía tras completar su servicio, que duraba normalmente 25 años. Era un hombre de entre 20 y 40 años, entrenado desde la adolescencia en el arte de la guerra romana, familiarizado con la violencia como instrumento del Estado y completamente ajeno, en términos culturales y religiosos, al mundo judío en el que había sido desplegado. Para él, Jerusalén era un destino incómodo, una ciudad de gente extraña que no comía cerdo, que no trabajaba un día a la semana, que no tenía estatuas de sus dioses en su templo y que albergaba un resentimiento profundo y apenas disimulado hacia la ocupación romana. Las crucifixiones no eran eventos extraordinarios en el mundo romano del siglo I. Eran una herramienta de control social, una advertencia pública, una demostración de lo que le ocurría a quienes desafiaban el orden imperial. El historiador romano Quintiliano, escribiendo en el siglo I, señalaba que las cruces se erigían deliberadamente en los lugares más concurridos y visibles para que el mayor número posible de personas pudiera ver y temer. En Judea, las crucifixiones eran especialmente frecuentes durante los períodos de tensión política. El historiador judío Flavio Josefo, contemporáneo de los apóstoles, describe varias instancias de crucifixiones masivas en la región, incluyendo el período posterior a la muerte de Herodes el Grande, cuando el general romano Varo ordenó la crucifixión de aproximadamente 2000 rebeldes judíos. El pelotón de ejecución romano típico para una crucifixión constaba de 4 soldados bajo el mando de un oficial conocido como el exactor mortis, literalmente el ejecutor de la muerte, o en algunos textos el quaternio, el grupo de 4. Este oficial era responsable de supervisar todo el proceso: el azotamiento previo, el transporte del condenado al lugar de ejecución, la crucifixión en sí misma, la vigilancia durante la agonía, la verificación de la muerte y la disposición del cuerpo. Era un trabajo rutinario para soldados endurecidos, un trabajo más entre los muchos trabajos desagradables que el servicio militar en una provincia conflictiva imponía. Pero ese viernes, el 14 de Nisán del año 33 de nuestra era, según la cronología que la mayoría de los estudiosos bíblicos e historiadores consideran más probable, ese trabajo rutinario se convirtió en algo que ninguno de esos 4 soldados habría podido anticipar. El Evangelio de Juan, escrito por el testigo ocular que estuvo al pie de la cruz, describe la escena con una economía de palabras que contiene un mundo entero. Los soldados, una vez que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, que era sin costura, tejida de una sola pieza de arriba a abajo, y dijeron entre sí: no la rasguemos, sino echemos suertes sobre ella para ver de quién será. Así los soldados hicieron estas cosas. Juan, escribiendo décadas después de los hechos, añade inmediatamente la conexión que ese momento tenía con el Salmo 22, escrito por David aproximadamente 1000 años antes del Gólgota. Un salmo que comienza con las palabras que Jesús mismo pronunció desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que incluye, en su versículo 18, esta descripción: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. La correspondencia no era literaria, era literal. 4 soldados romanos que no habían leído jamás las escrituras hebreas,
que no tenían ningún interés en cumplir ninguna profecía, que simplemente seguían el procedimiento estándar de dividir las posesiones del condenado entre el pelotón de ejecución, estaban ejecutando con precisión milimétrica una predicción escrita 1000 años antes. Esa es la firma de Dios en la historia. Pero volvamos al oficial que comandaba ese pelotón. La tradición cristiana más antigua le ha dado un nombre: Longino. El nombre aparece por primera vez en el Evangelio de Nicodemo, también conocido como los Hechos de Pilato, un texto apócrifo cuya fecha de composición los estudiosos sitúan entre los siglos II y IV. No está en los evangelios canónicos. El registro bíblico guarda silencio sobre su nombre, y el historiador honesto debe detenerse aquí y reconocer esa distinción con claridad. Lo que los evangelios dicen sobre este hombre es histórico. Lo que la tradición posterior añade es piadoso, pero no verificable con los mismos criterios. Ambas capas tienen su valor, pero son capas diferentes y deben ser tratadas como tales. Lo que los evangelios canónicos sí dicen sobre este hombre es extraordinario. Marcos, cuyo evangelio es considerado por la mayoría de los estudiosos el más antiguo de los 4, el que más directamente refleja la predicación de Pedro y por tanto el testimonio del círculo apostólico más inmediato, registra estas palabras en el capítulo 15, versículo 39. El centurión que estaba frente a él, al ver que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Lucas, en su evangelio, registra una versión ligeramente diferente. El centurión, al ver lo que había acontecido, glorificó a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. Mateo coincide con Marcos: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Para entender el peso de esas palabras, hay que entender primero qué significaba la frase Hijo de Dios en el contexto romano del siglo I. No era una frase religiosa en el sentido en que un cristiano del siglo XXI la entendería. En el mundo romano, la frase Divi Filius, Hijo del Dios Divino, era un título oficial del emperador. Augusto lo había adoptado como parte de su nomenclatura imperial tras la deificación póstuma de su padre adoptivo, Julio César. Tiberio, el emperador reinante en el momento de la crucifixión, lo heredó como parte de su titulatura. Cuando un soldado romano pronunciaba las palabras Hijo de Dios, refiriéndose a alguien que no era el César, estaba haciendo una declaración políticamente subversiva, además de religiosamente extraordinaria. Estaba, en cierta medida, transfiriendo al crucificado el honor que correspondía al trono imperial. Pero hay algo más profundo aún. El término griego que Marcos usa es huios theu, Hijo de Dios, sin artículo determinado en algunas variantes del texto, lo que ha generado debate entre los estudiosos sobre si el centurión estaba haciendo una afirmación teológica plena o simplemente reconociendo que este hombre tenía un estatus divino especial. Hay que imaginar a ese soldado en ese momento. Había presidido crucifixiones antes. Sabía cómo moría un hombre en la cruz, con desesperación, con maldiciones, con gritos de dolor, con la degradación total que ese método de ejecución estaba diseñado para producir. Y había visto a Jesús morir de manera diferente. Había escuchado sus palabras desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Había visto la oscuridad que cayó sobre la tierra desde la hora sexta hasta la hora nona. 3 horas de oscuridad en pleno mediodía. Había sentido el terremoto y había visto a este hombre entregar su espíritu con una declaración de victoria. Consumado es. El término griego que Juan registra para esa última declaración es tetelestai. Una sola palabra en el griego original, traducida habitualmente como consumado o está terminado. Pero en el mundo comercial del siglo I, tetelestai
Era el término que se estampaba sobre los documentos de deuda cuando la deuda quedaba completamente pagada, no parcialmente pagada, no provisionalmente pagada, pagada en su totalidad, sin posibilidad de reclamación futura. Era la palabra que un acreedor escribía sobre un pagaré cuando el deudor había satisfecho completamente su obligación. No hay nada que añadir. No hay nada que completar. Tetelestai. El centurión no sabía la teología que estaba contenida en esa palabra, pero escuchó algo en esa voz que no correspondía a la voz de un hombre vencido. Y luego ocurrió algo que el Evangelio de Juan describe con una austeridad que golpea precisamente porque no dramatiza. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan, el testigo ocular, insiste en la veracidad de ese detalle con una urgencia que sugiere que él mismo comprendía su importancia. La literatura médica moderna ha analizado ese detalle con atención. La salida simultánea de sangre y agua del costado de un hombre muerto es consistente con lo que los médicos llaman hemotórax, una acumulación de sangre en la cavidad pleural que rodea el pulmón, posiblemente combinado con derrame pericárdico alrededor del corazón. La lanza del soldado habría perforado esa acumulación de fluidos, produciendo exactamente lo que Juan describe. El soldado que clavó esa lanza no estaba haciendo teología. Estaba verificando la muerte de un condenado siguiendo el protocolo estándar. Y sin saberlo, estaba proporcionando una de las evidencias más significativas de que la muerte de Jesús en la cruz fue real, completa y verificada por un testigo militar entrenado. Hay algo que raramente recibe la atención que merece cuando se lee ese pasaje. El profeta Zacarías, escribiendo aproximadamente 500 años antes del Gólgota, había registrado estas palabras en el capítulo 12, versículo 10 de su libro. Mirarán a aquel a quien traspasaron. Juan lo cita explícitamente al describir la lanzada. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán hueso. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. 500 años antes, un profeta había visto ese momento. El soldado que clavó la lanza era el instrumento involuntario de una precisión profética que lo trasciende infinitamente. Ahora bien, ¿qué pasó con ese hombre después? Aquí es donde la historia y la tradición se separan, y el viajero honesto debe caminar con cuidado, distinguiendo el terreno firme del terreno especulativo. Lo que sabemos con certeza histórica es lo siguiente. Los evangelios no registran ningún seguimiento de la vida posterior del centurión. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra el desarrollo de la iglesia primitiva en Jerusalén y más allá, no lo menciona. Las cartas de Pablo, que cubren un período de aproximadamente 2 décadas después de la crucifixión y mencionan a numerosos individuos por nombre, guardan silencio sobre él. El registro bíblico termina en el Gólgota. Lo que la tradición cristiana más antigua añade es significativo, aunque debe ser recibido con la honestidad intelectual que distingue la fe madura de la credulidad. La tradición que se desarrolló en los siglos II y III y que quedó fijada en textos como el Evangelio de Nicodemo y posteriormente en el Martirologio romano, presenta a Longino, que es el nombre que esa tradición le asigna, como un hombre que fue transformado por lo que presenció en el Gólgota. Según esa tradición, Longino padecía una enfermedad de los ojos, posiblemente cataratas o alguna otra condición que afectaba su visión, y que cuando la sangre de Jesús salpicó sus ojos durante la lanzada, su vista fue restaurada. Esta es una afirmación de naturaleza milagrosa
que no puede ser verificada ni refutada con los medios históricos disponibles y que debe ser recibida como parte de la tradición devocional, más que como dato histórico verificable. Lo que la tradición posterior añade con mayor consistencia es que Longino abandonó el servicio militar romano, regresó a su tierra natal, que diferentes versiones de la tradición ubican en Capadocia, la región central de lo que hoy es Turquía, y que allí vivió como cristiano durante varios años. La Capadocia del siglo I era una región que había sido incorporada al Imperio Romano como provincia en el año 17 de nuestra era, apenas 1 o 2 décadas antes de la crucifixión. Era una región de pastores y agricultores, de mesetas elevadas y volcanes extintos, de una población que hablaba principalmente griego y arameo, además de los dialectos locales. Que un soldado romano retirado regresara a esa región no era inusual. Era el destino habitual de los veteranos auxiliares. Recibían la ciudadanía romana al completar su servicio, una parcela de tierra en su región de origen y la posibilidad de comenzar una vida civil. Pero la tradición no presenta a Longino como un veterano que simplemente se retiró a cultivar su tierra. Lo presenta como un hombre que llevó consigo el recuerdo del Gólgota y que no pudo, o no quiso, guardarlo para sí mismo. Según esa tradición, Longino comenzó a proclamar en Capadocia lo que había visto, que el hombre crucificado era el Hijo de Dios, que había muerto de una manera que no correspondía a ningún hombre ordinario, que la oscuridad y el terremoto y la manera en que entregó su espíritu eran señales de algo que trascendía la historia ordinaria. Era, en términos de la tradición apostólica, un testigo, no un testigo de la resurrección, como Pedro o María Magdalena, o los 500 hermanos a quienes Pablo menciona en la primera carta a los Corintios, sino un testigo de la crucifixión, de la muerte, de la lanzada, de la sangre y el agua. Un testigo desde el lado más oscuro del Gólgota, desde el lado del martillo y los clavos. Y aquí hay algo que vale la pena detenerse a considerar con toda la atención que merece. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8, enumera las apariciones del Cristo resucitado con la precisión de alguien que está construyendo un caso histórico. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí también. Pablo está diciendo con una claridad que no deja lugar a interpretaciones alternativas, que la mayoría de esos 500 testigos estaban todavía vivos cuando él escribió esas palabras, implicando que cualquier lector podía ir a verificarlo por sí mismo. Lo que Pablo no menciona, porque no es parte de su catálogo de apariciones del resucitado, es el testimonio de los que estuvieron en el Gólgota desde el lado de la ejecución. Pero ese testimonio tiene su propio peso. El centurión que vio morir a Jesús no vio la resurrección, pero vio algo que fue suficiente para arrancarle esa confesión extraordinaria. Y si la tradición posterior tiene algún fundamento histórico, fue suficiente para cambiar el curso de su vida. La tradición del martirio de Longino es la parte más específica y más difícil de evaluar históricamente. Según esa tradición, Longino fue llevado ante las autoridades romanas, o en algunas versiones ante el propio Poncio Pilato, quien habría permanecido en la región, acusado de propagar la fe en el crucificado. Ante la demanda de que renunciara a su fe, Longino se negó. Fue ejecutado, probablemente por decapitación, que era el método de ejecución reservado para los ciudadanos romanos o para aquellos con ese estatus,
a diferencia de la crucifixión que estaba reservada para los no ciudadanos y los esclavos. La fecha que el martirologio romano asigna a su festividad es el 15 de marzo, y su veneración está atestiguada en algunas tradiciones desde fechas muy tempranas, aunque la solidez histórica de esos datos varía considerablemente según la fuente. Hay una pregunta que vale la pena hacer directamente en este momento antes de continuar. ¿Qué significa para ti la posibilidad de que el hombre que clavó los clavos y atravesó el costado de Jesús con una lanza haya terminado su vida confesando la fe en ese mismo Jesús? ¿Alguna vez has sentido que tu pasado, lo que has hecho o lo que has sido, te coloca demasiado lejos de la posibilidad de una transformación real? Escríbelo en los comentarios, porque estas conversaciones entre creyentes son una de las formas en que el Espíritu Santo continúa tejiendo la misma tela que comenzó a tejerse al pie de la cruz hace más de 2000 años. Porque si hay algo que la figura del centurión del Gólgota, sea cual sea el nombre que la historia o la tradición le asignen, le dice a la fe cristiana, es esto: no hay nadie tan lejos del centro que no pueda ser alcanzado por lo que ocurrió en ese centro. El hombre que estuvo más cerca de la cruz, desde el lado de la violencia, el hombre que ejecutó la orden de crucifixión, el hombre que clavó los clavos y levantó la cruz y clavó la lanza, ese hombre fue el primero, según el Evangelio de Marcos, en pronunciar en voz alta la verdad que la Iglesia ha proclamado durante 2 milenios. No un discípulo, no un rabino, no un sacerdote, un soldado romano pagano que había pasado su vida en el servicio de la violencia imperial. Esto no era accidental, era una señal. Y para entender por qué era una señal, hay que entender primero qué tipo de señal estaba dando Dios a través de ese momento. El profeta Isaías, escribiendo aproximadamente 700 años antes del Gólgota, había descrito en el capítulo 49 de su libro al siervo sufriente como una luz para las naciones, como alguien cuya salvación llegaría hasta los confines de la tierra. Los confines de la tierra, en el imaginario del profeta, eran precisamente los lugares donde Israel no llegaba, los pueblos que no conocían la Torá, los gentiles que estaban fuera del pacto. Y allí, en el Gólgota, el primer confesor público de la identidad de Jesús como Hijo de Dios es un gentil, un romano, un soldado del ejército de ocupación. La señal no podía ser más clara para quien tuviera oídos para escucharla. La arqueología y la historia del período nos ayudan a imaginar con mayor precisión quién era ese hombre. Los auxiliares romanos estacionados en Judea provenían principalmente de las regiones de Siria, Samaria y las ciudades costeras helenísticas. Los hallazgos arqueológicos en Cesarea Marítima, la sede administrativa de Pilato, incluyen inscripciones en latín y griego que documentan la presencia de cohortes específicas. La cohors II Italica Civium Romanorum, la cohors I Augusta y otras unidades auxiliares cuya composición era predominantemente no judía. Estos hombres hablaban latín en el contexto militar y griego en la vida cotidiana. Muchos de ellos tenían nombres latinos o griegos. Algunos provenían de familias que llevaban generaciones en el servicio militar romano, transmitiendo de padres a hijos el oficio de las armas y la lealtad al águila imperial. El equipo de un soldado auxiliar romano del siglo I incluía una espada corta llamada gladius, de aproximadamente 50 centímetros de longitud, diseñada para el combate cuerpo a cuerpo, una lanza llamada pilum, o, en el caso de los auxiliares, frecuentemente una lanza de mayor longitud conocida como asta, un escudo ovalado o rectangular, una loriga, que era la armadura de escamas o de malla, y un casco de bronce. Era un hombre equipado para matar con eficiencia, y en el Gólgota, ese equipo fue el instrumento de la muerte de Jesús y también, paradójicamente,
el instrumento de la verificación de esa muerte que la fe cristiana considera esencial para la comprensión del Evangelio. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que Juan, el testigo ocular, insista tan explícitamente en la realidad de la lanzada y de la sangre y el agua. En el siglo I y especialmente en el segundo, comenzó a circular en algunos círculos una enseñanza conocida posteriormente como docetismo, del griego dokein, que significa parecer. Los docetas enseñaban que Jesús no había tenido un cuerpo físico real, que su sufrimiento y su muerte habían sido aparentes, no reales. Esta enseñanza vaciaba de contenido el Evangelio. Si Jesús no murió realmente, no resucitó realmente, y la fe cristiana no tiene objeto. Juan, al insistir con tanta urgencia en la realidad de la sangre y el agua, en la verificación de la muerte por parte de un soldado romano entrenado para reconocer la muerte, estaba proporcionando una respuesta histórica a esa distorsión teológica. El soldado que clavó la lanza, sin saberlo, sin teología alguna en mente, se convirtió en el verificador de la realidad de la muerte, que hace posible la realidad de la resurrección. La primera carta de Juan, en su capítulo 5, versículos 6 al 8, recoge esto con una densidad teológica extraordinaria. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El agua y la sangre que salieron del costado traspasado son, en la lectura de Juan, testigos de la realidad de la encarnación y de la muerte. El soldado que clavó la lanza fue, sin saberlo, el agente de ese testimonio. Volvamos ahora a la tradición posterior sobre Longino, no para establecerla como historia verificable, sino para entender qué le decía a la iglesia primitiva y qué nos dice a nosotros. La tradición de que Longino fue martirizado por su fe, de que el hombre que ejecutó la crucifixión terminó siendo ejecutado por confesar al crucificado, tiene una simetría que trasciende la coincidencia literaria. Hay en ella una lógica que el Nuevo Testamento establece con claridad. El que pierde su vida por causa de Jesús, la hallará. El que fue instrumento de la muerte de Cristo se convierte, según esa tradición, en alguien que muere por Cristo. El ejecutor se convierte en el ejecutado. El verdugo se convierte en el mártir. Esta inversión radical es precisamente el tipo de transformación que el Evangelio anuncia como posible. El término griego que se usa para mártir en el Nuevo Testamento es martis, que significa testigo. Un mártir, en el sentido original de la palabra, no era simplemente alguien que moría por su fe, sino alguien que daba testimonio con su muerte. La tradición presenta a Longino como un testigo en el sentido más literal. Testigo de la crucifixión, testigo de la muerte, testigo de la lanzada, y finalmente testigo con su propia vida de que lo que había visto en el Gólgota era suficiente para morir por ello. Hay algo en esa trayectoria que habla con una claridad particular a cualquiera que haya llegado a la fe desde el lado equivocado de la historia, desde el lado de la culpa, desde el lado del daño causado. Pero hay otro aspecto de esta historia que raramente recibe la atención que merece: la cuestión de lo que ese soldado vio y escuchó durante las horas que estuvo al pie de la cruz. Los evangelios sinópticos registran que la crucifixión comenzó a la hora tercia, las 9 de la mañana según el cómputo judío del tiempo, aunque Juan sitúa el juicio ante Pilato alrededor de la hora sexta, lo que ha generado un debate histórico y textual que los estudiosos han abordado desde múltiples ángulos. Independientemente de la resolución de ese debate técnico, lo que es claro es que el centurión y sus soldados estuvieron presentes durante un periodo significativo de tiempo, probablemente varias horas, al pie de la cruz.
Durante esas horas, escucharon las 7 palabras de Jesús desde la cruz. Escucharon: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa oración de perdón era dirigida, entre otros, a ellos mismos. Los soldados que clavaron los clavos, que repartieron las vestiduras, que ofrecieron vinagre empapado en una esponja, estaban incluidos en ese nosotros de los que no saben lo que hacen. Escucharon el diálogo con los 2 ladrones crucificados a su lado. Escucharon: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Escucharon las palabras a María y a Juan: Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Escucharon el clamor del abandono: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y escucharon la declaración final: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ningún hombre que haya presidido una crucifixión había escuchado nada semejante. La muerte en la cruz era, por diseño, la más degradante, la más dolorosa, la más humillante de las muertes. Era imposible hablar con claridad desde la cruz, porque el peso del cuerpo sobre los brazos extendidos comprimía el pecho y hacía que cada respiración fuera una agonía. Y sin embargo, este hombre hablaba, perdonaba, consolaba, oraba, y moría con una declaración que sonaba no como la rendición de alguien que es derrotado, sino como la entrega voluntaria de alguien que completa una misión. El Evangelio de Lucas registra que el centurión, al ver lo que había acontecido, glorificó a Dios. El verbo griego que Lucas usa es edoxasen, que es la misma raíz de doxa, gloria. Glorificar a Dios no era una expresión que un soldado romano usara en su vocabulario habitual. Era una expresión profundamente judía, enraizada en la tradición del Antiguo Testamento. El hecho de que Lucas, que escribe con precisión y con acceso a fuentes de primera mano, elija esa expresión para describir la reacción del centurión es significativo. Sugiere que lo que ese hombre experimentó al pie de la cruz fue algo que rompió las categorías de su mundo romano y lo introdujo, aunque fuera brevemente y sin que él lo comprendiera del todo, en un marco de referencia completamente diferente. Y aquí está la paradoja que hay que sostener en tensión sin resolver prematuramente. Ese hombre era el representante del poder imperial que había ordenado la muerte de Jesús. Era el instrumento del sistema que la fe cristiana identifica como el sistema que crucificó al Hijo de Dios. Y al mismo tiempo, era el primero en reconocer en voz alta, en el momento mismo de la muerte, la identidad de quien había sido crucificado. Lo que a los ojos humanos parecía una derrota absoluta, era en la dimensión espiritual una victoria total. Y el primer testigo de esa victoria, el primer heraldo involuntario de la verdad que el Evangelio proclama, era el hombre que había sido enviado a garantizar la derrota. El profeta Habacuc, escribiendo en el siglo VII a.C., había preguntado con una angustia que resuena a través de los siglos: ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y sin embargo, en el capítulo 2 de su libro, el mismo profeta había recibido esta respuesta: La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. El conocimiento de la gloria del Señor, llenando la tierra. Un soldado romano en el Gólgota, pronunciando las palabras: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Era una primera gota de esa llenura que se extendería, eventualmente, hasta los confines del mundo que el profeta había vislumbrado. La veneración de Longino en la Iglesia Oriental es particularmente antigua y particularmente rica. La Iglesia Ortodoxa griega celebra su memoria el 16 de octubre. La Iglesia Ortodoxa rusa lo venera el 29 de octubre.
La iglesia armenia, que es una de las iglesias más antiguas del mundo, con una tradición que se remonta al siglo III, lo incluye en su calendario litúrgico. La Iglesia Católica Romana lo venera el 15 de marzo. Esta distribución geográfica y confesional de la veneración, que abarca desde el Mediterráneo oriental hasta el corazón de Rusia y desde Armenia hasta Roma, sugiere que la memoria de este hombre se instaló muy temprano en la conciencia cristiana y se extendió con la misma amplitud que el Evangelio mismo. Hay una reliquia asociada a Longino que merece mención especial, no porque su autenticidad pueda ser establecida con certeza, sino porque su historia ilumina la manera en que la iglesia primitiva procesó el significado del Gólgota. Se trata de la llamada lanza del destino o lanza sagrada, la punta de lanza que la tradición identifica como el arma con la que el soldado traspasó el costado de Jesús. Hay al menos 4 objetos en diferentes lugares del mundo que han sido identificados en distintos momentos históricos con esa reliquia. Uno en el Vaticano, uno en Viena, uno en Cracovia y uno en Echmiadzin, en Armenia. El historiador honesto debe reconocer que la autenticidad arqueológica de cualquiera de estos objetos no puede ser establecida con los medios disponibles. Lo que sí puede decirse es que la búsqueda de esa reliquia a lo largo de los siglos refleja algo profundo en la psicología de la fe. El deseo de tocar el punto de contacto entre la violencia humana y la redención divina. El lugar exacto donde la lanza humana tocó el costado del Hijo de Dios, porque ese es precisamente el centro de lo que hace que la figura del centurión del Gólgota sea tan poderosa y tan perturbadora al mismo tiempo. No fue un espectador de la crucifixión, no estaba entre la multitud que miraba desde lejos, no era uno de los discípulos que observaban con el corazón destrozado a distancia prudente. Estaba en el centro. Sus manos tocaron los clavos, su lanza tocó el costado. Estaba, en términos de proximidad física, más cerca de Jesús en el momento de la muerte que casi cualquier otro ser humano. Y esa proximidad, que en términos humanos era la proximidad del verdugo a la víctima, se convirtió en el contexto de una revelación. Hay algo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículos 6 al 8, que ilumina ese momento con una claridad extraordinaria. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, no después de la conversión, no después del arrepentimiento, no después de la mejora moral, siendo aún pecadores. El centurión que clavó la lanza estaba incluido en ese siendo aún pecadores. La muerte que él ejecutó era, en la paradoja central del Evangelio, la muerte que lo incluía a él en la redención. La tradición que presenta a Longino como mártir añade un detalle que tiene una resonancia teológica particular. Según esa tradición, cuando fue llevado ante las autoridades para ser interrogado y potencialmente ejecutado, Longino no negó lo que había visto, no dijo que se había equivocado, no retractó su confesión. Hay en esa constancia, si la tradición tiene algún fundamento histórico, un eco de la constancia de los apóstoles ante el Sanedrín, registrada en el libro de los Hechos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que yo he visto y oído. Esa era la posición del centurión, según la tradición. Lo que yo vi en el Gólgota es suficiente. No puedo negarlo. Y aquí está la pregunta que la historia de este soldado le hace a cada generación que la escucha. No la pregunta abstracta de si la tradición sobre Longino es históricamente verificable. Esa es una pregunta legítima y necesaria para el historiador. La pregunta
que esta historia le hace a la fe es más directa y más personal. ¿Qué haces tú con lo que has visto? Tú que has leído los evangelios, que has escuchado el relato de la crucifixión, que conoces las palabras desde la cruz y la lanzada y la sangre y el agua. Tú que has tenido acceso, a través de 2000 años de transmisión fiel, al testimonio de los que estuvieron allí. ¿Qué haces con eso? El centurión del Gólgota no tenía los evangelios. No tenía la tradición apostólica. No tenía la carta a los romanos, ni el evangelio de Juan, ni la primera carta a los corintios. Tenía lo que sus ojos habían visto y lo que sus oídos habían escuchado durante esas horas al pie de la cruz. Y fue suficiente para arrancarle la confesión más extraordinaria que un soldado romano podía pronunciar. Tú tienes infinitamente más. Tienes el testimonio completo. Tienes la explicación teológica que el propio Jesús dio a sus discípulos. Tienes las cartas de Pablo y de Juan y de Pedro. Tienes 2000 años de iglesia que ha vivido y muerto por esa confesión. ¿Qué haces con eso? Hay algo más que la historia del centurión ilumina sobre la naturaleza del evangelio, y es la universalidad radical de la oferta que la cruz representa. En el Gólgota convergieron representantes de prácticamente todos los grupos humanos del mundo del siglo I. Estaban los sacerdotes judíos que habían orquestado el proceso. Estaban los discípulos judíos que habían seguido a Jesús durante 3 años. Estaba la madre de Jesús, la mujer que había dicho sí al ángel 33 años antes. Estaban las mujeres galileas que habían servido a Jesús desde el comienzo de su ministerio. Estaban los curiosos, los indiferentes, los que se mofaban. Y estaban los soldados romanos, los representantes del poder imperial, los hombres que ejecutaban las órdenes del Estado más poderoso del mundo. Y de entre todos ellos, el primero en confesar la verdad fue el romano, el gentil, el que estaba, en términos de la tradición religiosa del Antiguo Testamento, más lejos del pacto. Esto no era accidental. El Evangelio de Marcos, que como ya mencionamos es probablemente el más antiguo de los 4 y el que más directamente refleja la predicación de Pedro, fue escrito, según la tradición patrística más sólida, principalmente para una audiencia romana. Clemente de Alejandría y Eusebio de Cesarea, 2 de los historiadores eclesiásticos más tempranos, señalan que Marcos escribió su Evangelio en Roma, para los romanos, basándose en la predicación de Pedro. Si eso es así, la colocación de la confesión del centurión como el clímax narrativo de la muerte de Jesús en el Evangelio de Marcos tiene una función retórica y teológica deliberada. Le está diciendo a los lectores romanos que uno de los suyos, un soldado del ejército imperial, fue el primero en reconocer la verdad. La puerta estaba abierta para ellos también. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, escribió estas palabras que resuenan a través de los siglos con una fuerza que no ha disminuido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay judío ni griego, no hay judío ni romano. La universalidad del Evangelio, su capacidad de alcanzar a cualquier ser humano independientemente de su historia, su cultura, su pasado, su posición en la estructura de poder, está encarnada de manera extraordinaria en la figura del centurión del Gólgota. Si él pudo ser alcanzado, nadie está fuera del alcance. La tradición sobre el martirio de Longino tiene un detalle final que merece ser mencionado. Según esa tradición, en el momento de su ejecución, Longino oró por sus verdugos. Igual que Esteban, el primer mártir cristiano registrado en el libro de los Hechos, que cayendo de rodillas clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Igual que Jesús mismo, que desde la cruz había orado, «Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si esa tradición tiene algún fundamento histórico, hay en ella una simetría que estremece. El hombre que ejecutó la crucifixión aprendió del crucificado a orar por sus ejecutores. El círculo se cierra. La gracia que comenzó en el Gólgota con una oración de perdón por los que clavaban los clavos, llegó hasta el corazón de uno de esos hombres y se reprodujo en él en el momento de su propia muerte. Esa es la lógica del Evangelio, no la lógica del mérito, que pregunta quién merece la gracia, no la lógica de la distancia, que calcula quién está demasiado lejos para ser alcanzado, sino la lógica del amor que murió por sus enemigos, que oró por sus verdugos, y que convirtió al ejecutor en el primer confesor. La historia del soldado que crucificó a Jesús es, en su núcleo más profundo, la historia de lo que el Evangelio puede hacer con cualquier vida humana cuando esa vida se acerca lo suficiente al Gólgota para ver lo que realmente ocurrió allí. 2000 años han pasado desde esa tarde en el Gólgota. 2000 años de historia cristiana, de iglesias y concilios y reformas y persecuciones y misiones y mártires y santos y pecadores que encontraron redención. Y en el centro de todo eso, como el punto de convergencia de toda esa historia, sigue estando ese momento. Un hombre en una cruz, una lanza, sangre y agua, y un soldado romano que no pudo guardar silencio. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Esas palabras no han perdido ni un gramo de su peso en 2000 años. Siguen siendo la confesión más extraordinaria que un ser humano puede pronunciar. Y siguen siendo accesibles a cualquiera que se acerque al Gólgota con los ojos abiertos. La historia de los últimos días del soldado que crucificó a Jesús no es simplemente historia, es un espejo. Un espejo que le pregunta a cada ser humano que lo contempla: ¿qué has visto tú? ¿Qué has escuchado? ¿Qué haces con eso? El centurión del Gólgota no tenía más que unas pocas horas de exposición a la presencia de Jesús, y fue suficiente para transformar su confesión. Tú tienes todo el Nuevo Testamento. Tienes los Evangelios, las cartas, el Apocalipsis. Tienes 2000 años de testimonio acumulado. Tienes la presencia del Espíritu Santo que Jesús prometió a sus discípulos en el cenáculo. Tienes infinitamente más que el centurión. Y la pregunta que él le hace a tu fe, desde el otro lado de 2000 años de historia, es la misma que la cruz le hace a cada generación. ¿Lo ves? ¿Lo confiesas? ¿Vives de acuerdo con lo que has visto? Si este recorrido por la historia y el destino del soldado que estuvo más cerca de Jesús en el momento de la crucifixión ha encendido algo en tu corazón, compártelo con alguien que en este momento sienta que su pasado lo coloca demasiado lejos de la posibilidad de ser alcanzado por la gracia. Alguien que necesite escuchar que el primer confesor del Hijo de Dios fue el hombre que clavó la lanza. Alguien que necesite saber que el Gólgota no tiene un lado demasiado oscuro para que la luz no llegue hasta allí. Sé el mensajero que esa persona necesita escuchar hoy. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora para que cada vez que subamos un nuevo recorrido por la historia, la arqueología y la teología de la fe, tú seas el primero en recibir